así la palabra del Señor. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo como cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le demandará. Bueno, el Señor Jesucristo continúa su enseñanza trayendo la imagen en esta ocasión de un amo y sus sirvientes, como acabamos de leer, comparándolos con la segunda venida de Cristo y los creyentes. Así como los siervos debían estar esperando el regreso de su amo y ocupados cada uno en la tarea que se les encomendó, de la misma manera los creyentes deben aguardar la venida del Señor Jesucristo. Podemos ver en el contexto en el cual el Señor Jesucristo está hablando que las actividades que se llevaban a cabo por los sirvientes, miren cómo empieza diciendo el versículo 35, estad ceñidos vuestros lomos. Eso tenemos que notar en primer lugar. Alguien dice, estén en las vestiduras orientales consistían en un manto largo, suelto y flotante. Cuando se requería una rápida acción, tal manto se quitaba totalmente, como lo hicieron los testigos cuando arrojaron sus vestidos a los pies de Saulo, si lo recuerdan, mientras apedreaban a Esteban. O se sujetaban con un cinto alrededor de la cintura, como cuando los israelitas comieron apresuradamente la primer Pascua, listos para partir rápidamente de Egipto. Así cuando iban de camino, los hombres ceñían sus lomos, y los que servían las mesas, donde se requerían movimientos rápidos, también hacían lo mismo. Estas personas, estos sirvientes tenían que estar así, porque su Señor, no lo sabían ellos, podía llegar en cualquier momento. Pero no solamente nos indica que debían estar ceñidos, listos, sus ropas listas para servir al instante, sino que dice también, y vuestras lámparas
encendidas. En segundo lugar, debido a que no sabían cuándo podía llegar su amo, ellos debían estar preparados para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Eso lo vemos en el versículo 36. Esto podía suceder en la segunda vigilia o a la tercera vigilia o a la tercera vigilia. Las vigilias, ¿en qué consisten? Eran períodos que constaban de 4 horas cada una. Desde la primera, desde la puesta del sol hasta la medianoche. Y después de la medianoche hasta el cantar del gallo. Y desde el cantar del gallo hasta la salida del sol. Esos eran los momentos en el cual se nos relata el autor que podía llegar a venir en cualquier momento. Y estos hombres, estos siervos, estos sirvientes, debían estar listos para abrirle a su amo, a su señor. Debían estarlos esperando con todo listo. Y vemos que el Señor Jesucristo no tarda en dar una bienaventuranza. ¿Cuál era la recompensa de estos siervos si hacían bien su trabajo? Si cumplían con cada una de las cosas con sus tareas, con sus deberes. ¿Cuál era la recompensa? Y tengo que decir que acá apenas estamos comenzando, entramos en problemas. Estamos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace un pecador para explicar la maravilla que ahora se encuentra? ¿Cómo hace un hombre mortal para dar a conocer, dar a comprender lo que dice en este versículo? Acá está donde nuestra exégesis y nuestra hermenéutica se derrumban. Porque todo nuestro esfuerzo para dar a conocer las verdades espirituales no alcanza. Señor, ¿cómo hago para explicar esto? La recompensa la tenemos en el versículo 37. Bienaventurados, dichosos, doblemente felices aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, le dice el Señor, y cada vez que el Señor decía esa frase, el Señor quería ser enfático, quería enseñar algo, quería que sus discípulos recordaran de eso. De cierto os digo que se ceñirá el Señor, su amo, y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirle 3 cosas. Por eso, ¿cómo se hace para explicar esto? Podemos buscar las palabras en el idioma original, pero no va a alcanzar, hermanos. Me parece que la mejor forma de poder comprender lo que se está diciendo en este versículo es que hayamos podido estar en la última cena, cuando el Señor se despojó de sus vestidos y se ciñó un manto y empezó a servir a cada uno de sus discípulos, a lavarle los pies. Cuando los acercó a la mesa y les empezó a servir el pan. Esto, hermanos, le tenemos que pedir ayuda al Señor para que nos ayude a comprender, porque acá está la recompensa, la bienaventuranza que tiene aquel creyente fiel que quiere servir al Señor, que es consciente de su pecado. Y reconozco que no soy bueno para explicar la potencia que hay en este versículo. ¿Cuándo se vio
¿Cuándo se vio que un rey se despojara de su corona y a sus sirvientes que estaban ahí les diga, pasen a mi mesa, coman de mi comida, tomen de mi copa? ¿Cuándo se despojó de su capa? ¿Cuándo se cambió? ¿Cuándo hubo ese intercambio? ¿Cuándo en la historia pasó eso? Que se vea a un rey sirviendo a sus sirvientes, dándoles y quedándose ahí a un costado. ¿Cuándo se vio eso? El Señor da ahí la bienaventuranza. Tenemos que pedirle que al Señor nos ayude a comprender esto, para seguir viviéndole, siendo fieles a Él. El versículo 39 también dice, nos ayuda con esto el Señor, pero sabe de esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El año pasado, o no me acuerdo si el anterior, hemos visto con la ayuda del hermano Alejandro el contexto en el cual se encontraban los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Ayer lo recordábamos un poco más o menos, y podíamos ver cómo esos hermanos eran tan conscientes de la venida del Señor Jesús, que parecía que iba a ser en cualquier momento, en cualquier instante. Y por eso ellos dejaron de trabajar, dejaron de preocuparse, dejaron sus deberes, porque el Señor ya estaba por venir y listo, ya está. Cuando el apóstol Pablo le dice, no, ustedes tienen que trabajar, que el Señor los encuentre como Él enseña, velando cuando Él venga. Ese fue un extremo, y acá tenemos el otro extremo. Lo vamos a ver en esta porción y en la porción siguiente, donde dice, no, el Señor todavía no va a venir, falta mucho para que venga. Ese es otro caso extremo, pero el Señor nos manda a estar velante, como ese padre de familia está esperando al ladrón. Si supiera que el ladrón va a venir, él lo va a estar esperando con un garrote, con algo, va a llamar a la policía, cualquier cosa, pero va a estar velando, va a estar despierto porque va a proteger a su familia. ¿Cuántas veces el Señor dijo que el Hijo del Hombre vendrá como un ladrón en la noche, sin que nadie lo espere? Eso nos tiene que resonar en nuestras mentes, para mantenernos velantes, velando y estar ceñidos vuestros lomos. Hasta ahí la parábola del siervo vigilante. Y ahora, la siguiente parábola. Estas son parábolas quizás sencillas, pero que nos ayuden a comprender el mensaje del Señor. En esta ocasión tenemos que Pedro como que tiene una duda, y él dice en el versículo 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Cristo, el Señor Jesús, no dio una respuesta directa a la pregunta de Pedro, pero dio a entender que estas verdades se aplican a todos los creyentes, si vemos el contexto. Podemos ver que también en Marcos 13:37, un paralelo, el Señor dice, lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Entonces no podemos excusarnos esto solamente para los discípulos, o como bien podemos llegar a decir esto para los que sirven, está mal usada esa palabra, para los que sirven, para los ministros, para los pastores, para los diáconos. Esta no es palabra para nosotros. El Señor Jesús dijo, para todos os digo. Y empieza diciendo el versículo 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración?
El mayordomo, en la época del Señor Jesucristo, era una persona de confianza, posiblemente había nacido dentro de la familia, dentro de los esclavos. Era una persona de confianza y estaba encargado de administrar los bienes de su amo. Su tarea era asegurarse de que ninguno de los sirvientes le falte su alimento y asignaba también las tareas a realizar. Esa era la tarea del mayordomo. Y él hace una pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel? De vuelta tenemos una recompensa si hace bien su tarea. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Le pondrá sobre todos sus bienes, habíamos visto. Es como si él le estuviera dando una promoción o un puesto de mayor privilegio y responsabilidad. Pero sigue diciendo, el versículo 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Suponiendo, ¿no?, que este mayordomo infiel se confía en mí, tarda, el Señor va a tardar, entonces voy a hacer lo que yo quiero. Voy a comer cuando se me cante, cuando tenga gana, cuando tenga alimento. Y empieza a ejercitar su mayordomía, el poder que se le había dado sobre los demás sirvientes. Un abuso de autoridad. Yo sé que muchos, o por lo menos a mí me pasaba, que se nos viene a la memoria tantos hombres, tantos pastores y aquellos que se dicen siervos, cómo abusan de su autoridad, cómo abusan de eso. Pero la esperanza que tenemos es que el Señor Jesús los ve todo y va a ejecutar su juicio. Como decía el hermano, no hay acepción de personas delante de Dios. El versículo 47 dice, el 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Cuán terrible será el ajuste de cuentas que el Señor hará con los siervos infieles y traidores. Es lo que acabamos de leer en los versículos 45 y 46. Miren lo que dice, cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará con los infieles. Ahora, ¿cuál es la maldad? ¿Cuál es lo terrible que ha hecho este hombre con su mayordomía? Es que ha realizado, ha abusado, ha comido de más, se ha emborrachado, es todas esas cosas un abuso de autoridad, ¿es todo eso? La respuesta la tenemos en el versículo 47. Miren lo que dice. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El problema era que él conocía su voluntad. Él sabía la voluntad, sabía lo que su amo deseaba porque él le había dejado instrucciones. Él conocía y sabía, pero no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad.
Él le dejó la tarea, tenés que hacer esto, 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 y racionar todos mis alimentos, no tiene que faltarle comida a nadie. Y él, conociendo eso, no lo hizo. Esa es la maldad que podemos encontrar en este mayordomo infiel. El versículo 48 también dice: mas al que sin conocerla hizo, es decir, la voluntad de su amo, cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel que se le haya dado, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le demandará. En el versículo 48 me hace recordar aquellos pecados de ignorancia o por yerro que se encuentran en la ley. Vamos a ver Números 15, capítulo 15, versículos 24 al 30. Les invito a que vayamos juntos. Versículos 24, a partir de 24 al 30. Dice así: si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia, de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habita entre ellos, una misma ley tendrán para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Muy semejante a lo que estamos viendo en la parábola del Señor Jesucristo. Y en esta ocasión podemos ver la solución que da el mismo Señor, les está proveyendo la respuesta. ¿Por qué? Porque quien no peca aún no sabía. Si vas por una calle donde no hay señalización, se cayó por el viento, se cayó por cualquier circunstancia, y dice que tenés que ir a menos de 60 kilómetros por hora, y vas a 80, lo vas a hacer por ignorancia porque no sabías, el cartel se cayó por alguna circunstancia, estaba señalizado. Les estoy dando un ejemplo cotidiano. Eso es equivocarse por yerro o por ignorancia, ignorando. Aún así se ha quebrantado la ley. Si se encuentra rondando por ahí cerca ¿cómo es que se llama? El inspector de tránsito, les va a dar una multa, hermano. De la misma forma, Dios sabía, se está anticipando Dios al pueblo de Israel y le está dando la solución. Había que hacer un sacrificio. Y el Señor había provisto de la ofrenda para eso. ¿Cuántas veces encontramos al rey David? Señor, perdona mis pecados que no me son conocidos. Perdona los pecados de mi juventud. Ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces encontramos al salmista orando de esa forma, orando de esa manera? Y en esta ocasión, hermanos, se encuentra lo mismo. No estamos queriendo decir, por lo menos en esta ocasión, que la salvación se pierda.
porque la salvación es del Señor. Pero sí que el Señor nos disciplina, nos trata como a hijos, a pesar de que duela, nos va purificando, va limpiando su iglesia. Esto nos enseña que en la ignorancia de nuestras obligaciones vamos a rendir cuentas delante de nuestro Señor. En otra parte de las Escrituras se dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así fue como... volvamos acá. Estamos... más el 48, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Si recuerdan, también así fue como los judíos dieron muerte al Señor Jesús. Esto se encuentra en Hechos capítulo 3, versículos 17. Dice en las palabras de Pedro: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, la crucifixión del Señor, como también vuestros gobernantes. Y Pablo también persiguió a la iglesia. Lo vimos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo, dice, sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y el Señor tuvo misericordia, pudo derramar su gracia sobre este hombre. ¿Cómo no lo va a poder hacer con nosotros? ¿Cuántas veces hemos pecado por ignorancia? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho a sabiendas? Con toda justicia castigará Dios con mayor severidad a tal siervo. Aquel siervo recibió muchos azotes. Y el Señor en la segunda parte del versículo 48 añade una buena razón. Dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Quien posee mayores capacidades y ha recibido mayores dones que otros, y que conoce mejor la palabra de Dios, tendrá un ajuste de cuenta más severo que otras personas. Que el Señor nos ayude, como veíamos y estudiábamos en estos fines de semana, a cumplir nuestros juramentos, a cumplir con nuestros votos, a que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. De la misma manera, lo que el Señor nos permite aprender, no lo opaquemos. Y en estas parábolas podemos encontrar varias aplicaciones. Y yo por lo menos pude enumerar 3 de las que encontré. Otro puede encontrar más. Pero en primer lugar, hablando de la mayordomía, en el Nuevo Testamento encontramos que los siervos de Dios son los dispensadores que Él puso en su iglesia. Vemos que Pablo dice ahí en 1 de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Con ello todos, como dijimos, ¿a quién se está dirigiendo el Señor Jesús? ¿A solamente a los discípulos o a todos? Con ello, todos los creyentes son dispensadores de las gracias y de los dones que Dios les ha confiado. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que se demanda de cada uno es que seamos fieles. Eso
en primer lugar. En segundo lugar, segunda aplicación que puedo encontrar, es que como dice segunda de Pedro, capítulo 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No hagamos como este siervo. Y yo sé que afuera muchos dicen, ¿no es verdad? La Biblia no es verdad, lo que dice del infierno, del cielo no es verdad, nos vamos a morir y punto. Hay muchas supuestas verdades que se contradicen que contradicen a las Escrituras y dicen ellos mismos que no hay segunda venida, que el Señor no va a venir a juzgar, que no va a haber un lugar de tormento o que todos vamos a ir al cielo, que ya estamos pasando por... Este es el infierno y la Escritura no dice nada con respecto a eso. Dice que va a haber un juicio, que el Señor va a venir y va a juzgar a todo como lo que acabamos de ver en esta ocasión. No por ser cristianos nos vamos a salvar, hermanos, del juicio de Dios. Quizás sea menos severo y no vamos a perder la salvación, pero el juicio nosotros también tenemos que rendir cuentas de todo lo que el Señor nos ha brindado. Y es importante ser conscientes de eso, hermanos. El Señor nos está animando, velen, pero tengan cuidado. Guarden lo que yo les he dado, esto que les he dado, todo lo que yo les he dado, guárdenlo hasta que yo venga y les pida cuentas. ¿Cuántas parábolas el Señor hace lo mismo en esta circunstancia? Debemos animar a todos los hombres de que si hoy tienen aire en sus pulmones, si hoy hay un nuevo día, es un día en el cual Dios les está regalando más gracia para que se puedan arrepentir de sus pecados y venir a los pies de Cristo y hallarse a salvo de la ira venidera. Si hay alguien en este lugar que todavía no ha confiado, no ha depositado su completa confianza en el Señor Jesús, es el momento ideal porque no sabemos cuándo puede venir el Señor. Puede venir antes de que yo termine de hablar, puede venir cuando yo termine, al final del día, no lo sabemos como lo dice la parábola, puede venir en la primera vigilia, en la segunda, en la tercera, puede venir en cualquier momento, puede ser de noche, puede ser de día, no lo sabemos. ¿Cuándo puede venir el Señor? ¿O cuándo nos vamos a presentar delante de Él? Ninguno tiene la vida asegurada, solamente el creyente, porque le ha sido otorgada vida eterna a través de Jesucristo. Por eso animamos a todos los hombres que se arrepientan y vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, en cuanto al castigo y los azotes, no debemos olvidar que el Señor Jesucristo ya recibió el castigo que nosotros merecíamos en nuestro lugar. Esos azotes Él los recibió en su cuerpo de carne, un cuerpo como el nuestro. A pesar de que no lo merecía, a pesar de ser inocente, Él lo recibió en su cuerpo. Miren cómo dice Mateo 27:26. Dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Quizás no sea tan detallista el apóstol Mateo, pero esos azotes eran para nosotros. Eso era para nosotros. Él fue el siervo fiel. Él fue fiel en todo. Nosotros no, yo no fui fiel. Y Él recibió eso. Yo sinceramente no me puedo imaginar esa escena en la cual el Señor se va a ceñir y nos va a venir a servir. Pero el Señor lo dijo. No lo dijo cualquier hombre, lo dijo el Señor. El Señor mismo lo dijo. Y fue allí mismo, miren, fue allí mismo
clavado y azotado en la cruz, donde las últimas palabras de aquel que no conoció pecado y por nosotros lo hizo pecado, que sus últimas palabras fueron una súplica. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Son ignorantes, no saben lo que hacen. El Señor oyó esa oración, ese clamor, esa súplica. Que hagamos también como nuestro consiervo, un seguidor fiel del Señor Jesucristo, el mártir Esteban, que también siguió los pasos de su maestro. Y en el último momento, en sus palabras también él dijo, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Y el Señor también oyó su oración. ¿Cómo no va a oír nuestras oraciones, hermano? Él oyó esa oración y tuvo misericordia de ese hombre que había pecado por ignorancia, del cual vimos en 1 de Timoteo. ¿Cómo no va a tener misericordia de nosotros? ¿Cómo no va a tener misericordia? Posiblemente digan, no, pero mi pecado es horrible, no tengo perdón de Dios, no existe perdón de Dios para lo que he hecho. No sé lo horrible que pudo haber sido, pero lo único que sé y lo único que te aliento y que debemos alentar a los hombres es que el único que puede perdonar pecados y que tiene autoridad para perdonar pecados es Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente eso. Y Él lo dijo, y Él vino a esta tierra a decirlo. No fue un sonido, sino que ese mismo sonido se hizo carne. Y lo dijo a oídos de los hombres, delante de los hombres, y quedó registrado en este documento histórico que hoy tenemos, en el cual nuestra fe se aumenta y se sustenta, y nos podemos parar. Eso es. Esas tres cosas puedo resaltar de la enseñanza del Señor Jesús.